Hola, bueno, estamos aquí esta semana entonces con la justicia, que es el tema o el valor con el cual vamos a hablar hoy. Eh, es uno de los valores en los cuales considero uno de los más difíciles quizás de podernos manejar, porque es uno de los valores que de alguna manera exige más de nosotros como para mantenernos en equilibrio, tal cual como es la justicia, si lo vemos con la simbología de la balanza. Entonces, la definición de justicia, tengo una por aquí muy sencilla que dice, es la que se inclina a dar a cada quien lo que le pertenece o corresponde. Y allí nos comenzamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo yo sé qué es lo que pertenece a quién y qué es lo que le corresponde a quién? ¿Qué es lo que me pertenece a mí o qué es lo que le pertenece al otro? Y es bien difícil manejarse desde este punto porque la justicia no es por sí misma muy simple, porque pone por delante de nosotros nuestras propias necesidades en relación al otro. Entonces a veces definimos más siempre de alguna manera vamos a querer mirar más hacia nuestra propia necesidad, la importancia de algo a algo que le estemos dando, o hacia ese valor de lo que corresponde más para mí o lo que corresponde más para el otro. Entonces es uno de los valores de los cuales yo considero quizás uno de los más difíciles y no por nada está en el medio. Me estoy dando cuenta en este momento que estoy haciendo el video y la grabación, que es justo el valor que está en el centro, es decir, el que busca el equilibrio. No lo había visto. Muy interesante eso. Allí nos damos cuenta cómo realmente se mueven las energías para que toda la información vaya fluyendo y se vaya ordenando en el justo espacio que le corresponde. Cómo reconocer lo que le corresponde al otro y lo que me corresponde a mí. Es bien difícil porque siempre vamos a querer tener de nuestro lado la balanza hacia nuestro lado. Siempre vamos a querer tener todas las circunstancias que correspondan para nosotros y no para el otro. Y allí es donde entra realmente el juego de la tolerancia, la equidad, el ser humilde inclusive de decir y poder definir de que el otro también tiene la oportunidad y yo también la tengo. Y poder entender cuando me corresponde a mí y cuando le corresponde al otro, porque a veces nos quedamos solamente viendo nuestro punto de vista, nuestro lado, nuestras propias necesidades, pero no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando con el otro. Y cuando nos quedamos en ese espacio donde ni siquiera nos damos el permiso de mirar qué sucede para el otro, de qué manera se está manejando, no puedo tener tampoco equilibrio ni armonía conmigo, porque probablemente yo estoy queriendo tener todo a mi favor, pero tal vez no sea ese el punto que yo necesito. Probablemente no, el otro es el que me está dando el equilibrio. Entonces, aquí lo estoy hablando muy a título personal, por eso estoy hablando del otro, porque no estoy hablando ni de la justicia como el valor en este momento no estoy mencionando ni el valor de la sociedad, ni hacia el valor de la justicia legal, por ejemplo, porque eso sería súper extenso. Es mucha la información a la cual tendríamos que manejar y realmente lo que más quiero enfocar es hacia el valor de nosotros mismos, de en qué momento podemos manejar la balanza para nosotros, pero que también la balanza se pueda manejar, hacia el otro. Porque si solamente la miro para mi lado, voy a afectar en algún punto al otro. Es mantener ese equilibrio, la imparcialidad. Y es lo más difícil que nos puede tocar, manejar la imparcialidad. Porque como somos imparciales hacia las cosas que nosotros queremos o las que creemos o las que tenemos o las que queremos ganar, porque siempre queremos tener ese resultado realmente para nosotros. Realmente la pregunta aquí entra es, ¿realmente somos imparciales? Algunas veces sí definitivamente somos imparciales, pero son escasos momentos,
o dependiendo de la situación vamos a ser imparciales con los demás. En general no lo somos. Y ahí entra el otro punto que también entra el antivalor del egoísmo. Y en una oportunidad alguien me decía, estábamos hablando en relación al egoísmo, y yo le dije, es que todos, todo ser humano, toda persona, todo ser, en algún momento es egoísta. Siempre tenemos egoísmo. Y me decía, se sintió así como, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo soy egoísta? Esa fue la reacción que tuvo la persona para consigo misma. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo soy egoísta? Y yo le dije, claro que sí, claro que lo eres. Piensa cuando tú quieres algo y que de repente el otro tiene la misma oportunidad que tú y tú la quieres para ti porque tú consideras que tú te la mereces. En ese momento somos egoístas, para bien, para nosotros mismos. Lo importante es no ser egoísta en todo el sentido de la palabra que corresponde a egoísmo, no me voy a ir por esa palabra. Pero sí lo somos. Entonces, ¿cuándo somos imparciales? Y si realmente somos equilibrados en relación a la justicia que tenemos que otorgarle al otro o la que nos tenemos que otorgar a nosotros mismos. Ahora, ¿dónde comienza la justicia? ¿Cuándo se empieza a manifestar la justicia? Cuando somos niños. La justicia se manifiesta desde que somos niños y allí es donde más fuerte se radica, porque eso viene de las enseñanzas que recibimos a través de nuestros padres e incluso a través de las escuelas. Siempre en las escuelas suele suceder mucho que hay ciertas parcialidades por ciertos niños. Entonces ahí es donde entran las emociones infantiles, las llamadas emociones infantiles que son las del abuso, las de la humillación, las del rechazo, las de la injusticia. Pero, ¿qué pasa desde nuestro hogar cuando somos pequeños? De repente, no voy a acá decir que sean todos, pero de repente hay padres que en algún momento pudieron haber sido muy perfeccionistas, muy críticos, muy fríos, muy exigentes. Y cuando eso sucede, normalmente el niño crece con el pensamiento de que debe ser rígido mentalmente, tiende a ser sumamente perfeccionista y en algunos casos tiende a tener sed de poder para pasar por encima de quien sea. Y allí en ese momento entra el antivalor de la injusticia. Entonces la justicia es mantenerlo todo el tiempo en equilibrio. ¿Okay? Padres autoritarios, padres que son muy fuertes. Pero en este momento, aquí quienes estamos, somos ya todos adultos y probablemente la gran mayoría tenga hijos. ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos? ¿Voy a hacer lo mismo o voy a cambiar esa historia para dejar de generar injusticia en los niños que vienen creciendo? ¿Y dónde se empieza a generar esa injusticia? Donde de repente le hago una promesa y no se la cumplí también. Donde de repente le di a uno de los hijos pero al otro no. Donde de repente si solamente tengo un hijo, decido darme más yo que darle a él. O dedicarme más hacia el trabajo que dedicarme más hacia el niño. Entonces se va generando toda esa parte también de injusticia. El niño va creando en su mente, son injustos conmigo. Y esa es la palabra que normalmente se repite. Es injusto que sea así para conmigo. Y allí es donde comenzamos a trabajar de verdad, con el valor de la justicia. Cuando lo hacemos desde el hogar. Porque si nos ponemos a mirar a nivel de leyes y todo esto, hay muchas cosas más, ni hablar a niveles de gobiernos. Política, no lo quiero ni siquiera tocar porque ya sabemos qué pasa en todo ese ambiente. Para nosotros, como ciudadanos comunes, la mayoría de las veces hay injusticias para nosotros, pero también hay justicia.
Simplemente hay que mirarla, hay que observarla y nos vamos a dar cuenta de que también pasa. Cuando hacemos eso con nuestros hijos, con la familia, con los que tenemos al lado, con las personas que tenemos más cerca, creamos acciones de equilibrio y nos comenzamos a manejar más en equilibrio tanto para nosotros mismos como para los otros. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y en este mismo punto con la familia, con la pareja, con el trabajo, que son los temas más, con los hijos, con la pareja, con el trabajo. Cuando por algún motivo dentro de la familia hay injusticia. Y esto es una invitación muy importante, muy grande que yo hago acá. Siempre tratemos de manejarnos dentro de nuestros hogares con la mayor equidad posible, con el mayor equilibrio posible, con la mayor justicia posible. Porque cuando nosotros hacemos eso dentro del hogar, la armonía es automática, comienza a funcionar de forma natural, siempre va a estar allí. Y allí entonces entran los valores anteriores que hemos hablado. Porque, por ejemplo, voy a ir hacia atrás con los valores que hemos visto. En la voluntad. Para una persona, cuando va generándose en la parte en lo que es la voluntad, pero siente que hay injusticias consigo o con su entorno, normalmente se le quiebra la voluntad, porque no está siendo justo, no está viendo la justicia en lo que la persona cree. Entonces, la voluntad se quiebra también, porque cree que de repente va a hacer algo y no es tomado en consideración como así lo quisiera, y la voluntad se cae. Pero ¿qué sucede con la felicidad? Si no estamos siendo escuchados, si no estamos manteniendo un equilibrio dentro de nuestro hogar, con la pareja, con nuestro trabajo, no puede haber felicidad, o sea, también nos disminuye la felicidad por allí. Y eso es parte de los elementos también a tomar en cuenta para poder vivir en armonía. Y la gratitud. ¿Cómo puedo ser agradecido si considero que son injustos conmigo? Yo no puedo agradecerle al otro cuando yo considero que el otro es injusto conmigo o que yo voy a ser injusto con el otro. No puedo recibir un agradecimiento del otro lado. ¿Okay? La verdad. Si yo estoy hablando desde la verdad, si yo estoy manejándome desde mi verdad, pero en equilibrio, en justicia desde esa verdad, esa es la refuerza mucho. La justicia, una de las cosas más importantes que tiene es la honestidad y la verdad. Y el respeto, que es el otro valor que también había manejado. Respeto, no hace falta ni siquiera que lo mencione más, que dé más detalles con relación al respeto. Cuando hay justicia, hay respeto. Ese es el principal valor que va unido a la justicia. Después viene la verdad, la honestidad y ya vienen el resto de los valores. Porque sale la palabra de justo. La palabra de justo, por supuesto que viene de la justicia, es cuando consideramos, cuando alguien tiene más favoritismo, cuando se discrimina, cuando se persigue, ahí decimos, son injustos conmigo. Y esa palabra pequeña, justicia o ser justo, nos los decimos mucho, sobre todo a nivel de parejas. Cuando tocamos los temas de pareja, bueno, en estos tres temas, en estos tres puntos, o sea, familia, trabajo y pareja son, digamos, los más duros, por decirlo así. Porque en el trabajo, ¿quién es justo contigo? A veces dices, no son justos conmigo. ¿Por qué? Porque el otro está ganando más que yo y yo hago más trabajo que el otro. Pero tú te lo has ganado, de verdad, verdad. Empieza a buscar los equilibrios, empieza a buscar los puntos donde de repente en algún momento hiciste una balanza que funcionó en contra del otro y eso hizo que tal vez tu jefe o quien quiera que sea que esté allí al mando de ti, de manejar la situación, haya decidido no ser justo contigo, decidió ser justo con el otro, porque en algún punto quizás tú decidiste hacer algo que se convirtió en injusto para la otra persona.
Y la justicia es, de lo que estoy hablando del trabajo, es incluso cuando tú te comienzas a respetar. Si tú te respetas a ti mismo, en tus puntos de equidades, en tus equilibrios, los demás, para los demás también. Tienen que ser las dos cosas. Tienen que haber respeto hacia afuera, respeto hacia adentro. Poder de discernimiento, qué es lo correcto o lo incorrecto, para crear justicia. Porque lo que es correcto para mí probablemente para el otro no lo sea. Y probablemente en ese momento soy injusto con el otro también. Entonces tengo que definir realmente qué es lo correcto o lo incorrecto. A veces cuando yo digo algo es correcto para mí, pero para el otro no lo es, yo tengo que buscar el equilibrio donde los dos vayamos como que surfeando y llevándonos juntos para poder manejarnos. Y esto sucede muchísimo en las parejas. ¿Qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto? En el hombre, mujer, sucede demasiado porque a veces las mujeres pensamos que los hombres tienen que actuar de una u otra manera y para ellos es injusto, es incorrecto porque ellos son hombres y se manejan diferente. Otro tema a tratar. Así que para vivir la justicia es la armonía, en equilibrio. Para poder vivir en justicia tenemos que vivir en armonía y en equilibrio. Esa es una máxima que tenemos que tener siempre presente con el trabajo de la justicia. Por eso decía, es uno de los temas más difíciles, porque cuando yo decido ponerme en equilibrio hacia cómo voy a manejarme yo o cómo voy a manejar con los otros, son no es fácil. Y quizás esta ha sido una de las que más difícil me ha costado, más difícil para mí, porque yo soy de las que he pensado muchas veces que hay mucha injusticia. Y es un tema particular que estoy y que he estado trabajando durante mucho tiempo. Es muy fuerte el valor de la justicia. Vivir en armonía conmigo, qué es lo que yo decido para mí, qué es lo que yo quiero hacer. Desde mi armonía completa, y créanme que cuando llega uno a conseguir esos puntos de encuentro de equilibrio, la vida se hace tan sencilla, tan fácil. Si yo quiero moverme de un sitio porque considero que no está siendo justo para mí, hazlo, busca las maneras de hacerlo. Si yo considero que donde estoy o lo que se está moviendo es injusto porque no está bien en el entorno, te invito a dos cosas. La primera, que busques todas las opciones posibles para ver dónde realmente hay equilibrios. Y la segunda, simplemente muévete y busca el equilibrio para ti. De esa manera llego al final de la justicia.